Hola a todos, bienvenidos a Cultívate Tips. Espero tengan un día fantástico y estén listos para conocer sobre Pitágoras. No olvides revisar la cajita de descripción y seguir los links para más videos relacionados con este tema. En este video hablaremos de cómo conocemos a Pitágoras, sus inicios, su vida en Crotona, Italia, el pitagorismo y sus contribuciones. Y sin más demora, empezamos. Conocemos a Pitágoras. Se tienen pocas noticias de la biografía de Pitágoras que puedan considerarse fidedignas, ya que su condición de fundador de una secta religiosa propició la temprana aparición de una tradición legendaria en torno a su persona. La más extensa, detallada e influyente obra sobre la vida de Pitágoras y su pensamiento data del siglo III después de Cristo, es decir, unos 800 años después de su muerte. Diógenes Laercio y Porfirio escribieron dos vidas de Pitágoras y Jámblico escribió sobre la vida pitagórica. Estas biografías son, con algunas excepciones, las únicas fuentes disponibles. Pertenecen a una época en la que la figura de Pitágoras era vista de modo distorsionado y se basan, a su vez, en fuentes extraviadas, algunas de las cuales son de marcada tendencia neopitagórica y deliberadamente orientadas a ensalzar a Pitágoras, presentándolo como el origen de toda la verdad filosófica, cuyas ideas habrían sido plagiadas por Platón, Aristóteles y todos los filósofos posteriores. Las referencias encontradas en los diálogos de Platón se hallan situadas dentro de una estructura literaria que no pretende demasiada veracidad histórica. Las que se encuentran en Aristóteles, aparentemente más fidedignas, enmascaran una gran parte de reinterpretación. Ambos coinciden, sin embargo, en destacar la enorme influencia que tuvo Pitágoras. Sus inicios. Pitágoras de Samos fue un filósofo y matemático griego, considerado el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría y la aritmética, derivadas particularmente de las relaciones numéricas y aplicadas, por ejemplo, a la teoría de pesos y medidas, a la teoría de la música o a la astronomía. Es el fundador de la Hermandad Pitagórica, una sociedad que, si bien era de naturaleza predominantemente religiosa, se interesaba también en medicina, cosmología, filosofía, ética y política, entre otras disciplinas. El pitagorismo formuló principios que influyeron tanto en Platón como en Aristóteles, y de manera más general en el posterior desarrollo de la matemática y en la filosofía racional en Occidente. Pitágoras nació el 570 a.C. en la isla de Samos, junto a Mileto, siendo hijo de Menesarco, tal vez un rico comerciante de Samos. Se sabe poco de la infancia de Pitágoras. Todos los relatos acerca de su aspecto físico parecen ser ficticios, salvo por la descripción de un asombroso nevo materno, lunar, que tenía Pitágoras en el muslo. Vivió los primeros años de su vida en Samos y acompañó a su padre en muchos de sus viajes. Era ciertamente instruido. Aprendió a tocar la lira, a escribir poesía y a recitar a Homero. Es posible que su padre lo llevara a Tiro y que allí recibiera instrucción de caldeos y hombres instruidos de Siria. Entre sus profesores se menciona a tres filósofos: Ferécides de Siros, a quien a menudo se describe como el maestro de Pitágoras, Tales de Mileto y el pupilo de este, Anaximandro. Probablemente viajó a Egipto, Fenicia y Babilonia con Cambises para aprender allí los conocimientos aritméticos y musicales de los sacerdotes. Se habla también de viajes a Delos, Creta y Grecia antes de establecer por fin su famosa escuela en Crotona, donde gozó de innumerable popularidad y poder. Hacia el 525 a.C. también se producirá otro acontecimiento que marcará su vida: la invasión a Egipto por parte del rey de Persia y la consiguiente detención de Pitágoras y su conducción a Babilonia, lugar en el cual ahondará en más creencias religiosas y profundizará sus propuestas aritméticas. Muchos hechos en los cuales estuvo involucrado Pitágoras contribuyeron a crear una aureola legendaria que acabó asociándolo más a la figura de un dios que de un hombre. Destaca que se le atribuyese la capacidad de estar en dos sitios al mismo tiempo, de tener una pierna de oro o de identificarse con un dios, Apolo Hiperbóreo. También ha sido resaltada su capacidad de predicción. Así,
Vaticinó que en un barco que atracaba en el puerto había un cadáver y predijo terremotos y epidemias. Este tipo de prodigios y conocimientos, sobre todo los relacionados con el mundo de ultratumba, debieron de influir decisivamente cuando, por causas que no se conocen con certeza, Pitágoras se vio obligado a abandonar la isla de Samos. Su vida en Crotona, Italia. Volvió a Samos durante la dictadura de Polícrates. Hacia el 529 viajó a Crotona, al sur de Italia. Las fuentes concuerdan en que la llegada de Pitágoras a Italia fue espectacular. Con su reputación y algunas actuaciones impactantes, consiguió atraer la atención de los ciudadanos itálicos. Apareció como un hombre que había viajado por muchos lugares, poco común y muy bien provisto por la fortuna de una naturaleza singular, de aspecto noble y muy agradable, ya que era elevado en su manera de ser y tenía muchísimo atractivo personal y encanto, por su voz, carácter y muchos otros aspectos. También se organizó una reunión con mujeres. De esta manera, se acrecentó muchísimo su fama y ganó muchos discípulos en esta ciudad, no solo hombres y mujeres, sino también muchos reyes y gobernantes de países bárbaros. Del éxito de estas reuniones se puede deducir su gran capacidad de convocatoria y persuasión. El pitagorismo. Fundó entonces la Fraternidad Pitagórica, movimiento con propósitos políticos y filosóficos, conocido como pitagorismo. La comunidad pitagórica estuvo seguramente rodeada de misterio. Parece que los discípulos debían esperar varios años antes de ser presentados al maestro y guardar siempre escritos secretos acerca de las enseñanzas recibidas. Las mujeres podían formar parte de la cofradía. La más famosa de sus adheridas fue Teano, esposa quizás del propio Pitágoras y madre de una y dos de los hijos del filósofo. Pitágoras pronto tuvo numerosos seguidores en su escuela filosófica y religiosa de Crotona. Se llamaban a sí mismos matemáticos. Vivían en el seno de esta sociedad de forma permanente. No tenían posesiones personales y eran vegetarianos. Hasta 300 seguidores llegaron a conformar este grupo selecto, que oía las enseñanzas de Pitágoras directamente y debía observar estrictas reglas de conducta. Sus máximas pueden sintetizarse como que en su nivel más profundo la realidad es de naturaleza matemática, que la filosofía puede usarse para la purificación espiritual, que el alma puede elevarse para unirse con lo divino, que ciertos símbolos son de naturaleza mística, que todos los miembros de la hermandad deben guardar absoluta lealtad y secretismo. Aquellos que no pertenecían al núcleo duro del grupo eran llamados acusmáticos. Estos vivían en sus propias casas, se les permitía tener posesiones personales y no se les imponía al vegetarianismo, solo asistían como oyentes durante el día. Se sabe que los pitagóricos se expandieron rápidamente después del 500 a.C., que la sociedad tomó tintes políticos y que más tarde se dividió en facciones. En 460 a.C. fueron atacados y suprimidos, sus casas de encuentro saqueadas y quemadas. Se menciona en particular la casa de Milo en Crotona, donde más de 50 pitagóricos fueron sorprendidos y aniquilados. Aquellos que sobrevivieron se refugiaron en Tebas y otras ciudades. La comunidad liderada por Pitágoras acabó, plausiblemente, por convertirse en una fuerza política aristocratizante que despertó la hostilidad del Partido Demócrata, de lo que derivó una revuelta que obligó a Pitágoras a pasar los últimos años de su vida en Metaponto, donde se dice que se dejó morir de hambre en 495 a.C., aunque hay otras versiones acerca de su muerte. No se ha conservado ningún escrito original de Pitágoras. Los primeros escritos detallados, que datan de entre 150 y 250 años después de su muerte, se basan en historias transmitidas de manera oral y muestran grandes diferencias entre sí. Asimismo, muchos mitos y leyendas se forjaron en torno a su persona, motivados probablemente por el mismo Pitágoras, pero también debido a la naturaleza de la doctrina pitagórica y sus seguidores. Una confraternidad hermética, regida por símbolos místicos y costumbres esotéricas. Los testimonios prearistotélicos dan cuenta de la gran fama de Pitágoras alcanzó en vida. Si bien fue uno de los pensadores más conocidos de su época, el elemento religioso parece haber sido el predominante en su carácter,
y su doctrina mística la que más influenció a sus contemporáneos. Pitágoras pasa por ser un experto en temas como la inmortalidad, la reencarnación del alma y su destino después de la muerte, ritos y rituales religiosos y de autocontrol y disciplina. Tanto Platón como Aristóteles coinciden no solo en resaltar su influencia, sino también en situarlo como fundador de un modo de vida. El pitagorismo fue un estilo de vida, inspirado en un ideal ascético y basado en la comunidad de bienes, cuyo principal objetivo era la purificación ritual, catarsis de sus miembros, a través del cultivo de un saber en el que la música y las matemáticas desempeñaban un papel importante. El camino de ese saber era la filosofía, término que, según la tradición, Pitágoras fue el primero en emplear en su sentido literal de amor a la sabiduría. La filosofía de Pitágoras se conoce solo a través de la obra de sus discípulos. Los pitagóricos aconsejaban la obediencia y el silencio, la abstinencia, la sencillez en el vestir y el autoanálisis. El primer vegetariano moderno prominente fue Pitágoras. La dieta pitagórica vino a significar el evitar la carne de animales masacrados. La ética pitagórica se convirtió primero en una moral filosófica entre el 490 y 430 a.C., con el deseo de crear una ley universal y absoluta, incluyendo una orden de no sacrificar animales para ser comidos. Las instituciones pitagóricas no intentaban sustraer al individuo de sus actividades sociales o políticas, dedicándose a la contemplación religiosa o filosófica exclusivamente. Más bien proclamaban la calma y un elevado tono de carácter. Para los pitagóricos la vida debía exhibir, tanto en lo personal como en lo social, una reflexión sobre el orden y la armonía del universo. Pitágoras proclamaba que él había sido Euphorbus y combatido durante la guerra de Troya. Sus contribuciones. Para los pitagóricos, el elemento fuego era el más dignificado e importante. Era el principio vivificador del universo. Ocupaba la posición más honorable del universo, el extremo. Alrededor de este fuego central llevaban a cabo su danza circular los cuerpos celestes, la esfera de las estrellas fijas y en orden de acuerdo a un esquema numérico, el Sol, la Luna, la Tierra y la antitierra, el complemento de la Tierra. Pensaban que los cuerpos celestes estaban separados unos de otros por intervalos correspondientes a longitudes de cuerdas armónicas y mantenían que el movimiento de las esferas da origen a un sonido musical, la llamada armonía de las esferas. La idea pitagórica del cosmos fue desarrollada en una dirección más científica y matemática por sus sucesores en la tradición pitagórica, Filolao y Arquitas. Los pitagóricos consiguieron gran influencia política en Magna Grecia, en el sur de Italia, lo que provocó reacciones contra ellos. También se atribuye a Pitágoras haber transformado las matemáticas en una enseñanza liberal, mediante la formulación abstracta de sus resultados, con independencia del contexto material en que ya eran conocidos algunos de ellos. Este es, en especial, el caso del famoso teorema que lleva su nombre y que establece la relación entre los lados de un triángulo rectángulo, una relación de cuyo uso práctico existen testimonios procedentes de otras civilizaciones anteriores a la griega. La armonía musical. Pitágoras descubrió que existía una estrecha relación entre la armonía musical y la armonía de los números. Si pulsamos una cuerda tirante, obtenemos una nota. Cuando la longitud de la cuerda se reduce a la mitad, es decir, en relación 1-2, obtenemos un octavo. Si la longitud era 3/4, obtenemos la cuarta, y si es 2/3, tenemos la quinta. Se le adjudica a Pitágoras el descubrimiento de las leyes de los intervalos musicales regulares, es decir, las relaciones aritméticas de la escala musical. Diógenes Laercio le atribuye la invención del monocordio, un instrumento musical de una sola cuerda. Ilustra la ley según la cual la altura del sonido es inversamente proporcional a la longitud de la cuerda. Los principios de la música fueron sin duda tan importantes para el sistema pitagórico como los principios matemáticos mismos o las nociones sobre números. La expresión de la naturaleza en términos matemáticos, como las proporciones y las razones, es una idea clave dentro de la filosofía desarrollada por los pitagóricos. Estos filósofos notaron que todos los modos de la armonía musical y las relaciones que la componen se resuelven
con números proporcionales. La ciencia matemática aplicada por Pitágoras y los matematicoi difiere del tratamiento de esta ciencia que se lleva a cabo en universidades o instituciones modernas. Los pitagóricos no estaban interesados en formular o resolver problemas matemáticos, ni existían para ellos problemas abiertos en el sentido tradicional del término. El interés de Pitágoras era el de los principios de la matemática, el concepto de número, el concepto de triángulo u otras figuras geométricas y la idea abstracta de prueba. Entre los investigadores matemáticos de los pitagóricos se encuentran sus estudios de los números pares e impares, de los números primos y de los cuadrados, esenciales en la teoría de los números. Cultivaron el concepto de número, que llegó a ser para ellos el principio crucial de toda proporción, orden y armonía en el universo. A través de estos estudios establecieron una base científica para las matemáticas. Pitágoras reconocía en los números propiedades tales como personalidad, masculinos y femeninos, perfectos o imperfectos, bellos y feos. El número 10 era especialmente valorado por ser la suma de los primeros 4 enteros. 1 más 2 más 3 más 4 es igual a 10, los cuales se pueden disponer en forma de triángulo perfecto, la tetratis. Para los pitagóricos las cosas son números y observaban esta relación en el cosmos, la astronomía o la música. En geometría descubrieron el teorema de la hipotenusa, conocido como teorema de Pitágoras, que establece que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Entre los descubrimientos matemáticos que se atribuyen a la escuela de Pitágoras se encuentran el teorema de Pitágoras. Se cree que Pitágoras inventó, si no él, sus discípulos, las tablas de multiplicar y que fue el primero en demostrar el conocido teorema de Pitágoras sobre la relación entre los lados de un triángulo rectángulo, aunque ya los egipcios y los babilonios lo usaban en sus cálculos, construcciones, etc., pero sin haberlo demostrado. El teorema de Pitágoras es un triángulo rectángulo. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. También demostraron el inverso del teorema. Si los lados de un triángulo satisfacen la ecuación, entonces el triángulo es rectángulo. Debe hacerse hincapié además en que el cuadrado de un número no era interpretado como un número multiplicado por sí mismo, como se concibe actualmente, sino en términos de los lados de un cuadrado geométrico. Los sólidos cósmicos. Solo existen 5 poliedros regulares, que los pitagóricos veneraban y que llamaban sólidos cósmicos, aunque fue Euclides el que demostró que no hay más poliedros regulares. Estas 5 figuras geométricas fueron admiradas, entre otros, por Platón, que pensó que representaban los elementos fundamentales que constituían el mundo: aire, agua, fuego, tierra y cosmos. Octaedro, 8 caras que son triángulos equiláteros. Para Platón, el aire. Icosaedro, 20 caras que son triángulos equiláteros. El agua para Platón. Tetraedro, 4 caras que son triángulos equiláteros. El fuego para Platón. Cubo, 6 caras que son cuadrados. Según Platón, la tierra. Dodecaedro, 12 caras que son pentágonos regulares. Platón lo identificó con el cosmos. Los sólidos perfectos. Los pitagóricos demostraron que solo existen 5 poliedros regulares. Se cree que Pitágoras sabía cómo construir los 3 o 4 primeros, pero fue Hipaso de Metaponto en el 470 a.C. quien descubrió el dodecaedro. Se debe a Teeteto la demostración de que no existen otros poliedros regulares convexos. Ángulos interiores de un triángulo. Encontraron que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 2 rectos, así como la generalización de este resultado a polígonos de n lados. Un triángulo inscrito en un semicírculo es un triángulo rectángulo. Proposición de origen pitagórico según Diógenes. Construcción de figuras dada un área determinada. Por ejemplo, la resolución de ecuaciones como a, entre paréntesis, a menos x, cierra paréntesis, igual a x al cuadrado, por métodos geométricos. Los números irracionales. Como consecuencia del teorema de Pitágoras, también se le considera descubridores de los números irracionales. Estos números contradecían la doctrina básica de la escuela. Habían descubierto
que existían números inexpresables, como la raíz cuadrada de 2, que no eran ni enteros ni fraccionarios. Los pitagóricos descubrieron que la diagonal de un cuadrado de lado 1 no puede expresarse como un cociente de números enteros. Este evento marca el descubrimiento de los números irracionales, si bien a la época solo podía entenderse en términos de inconmensurabilidad de magnitudes enteras o proporciones geométricas. El descubrimiento de los números perfectos y los números amigos. Jámblico atribuye a Pitágoras el haber descubierto el par de números amigos 220 y 284. Medias. Los pitagóricos examinaron exhaustivamente las razones y proporciones entre los números enteros, la media aritmética, la media geométrica y la media armónica y las relaciones entre ellas. El descubrimiento de los números poligonales. Un número es poligonal, triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal, etc. si tal número de puntos se pueden acomodar formando el polígono correspondiente. Tetractis. Se atribuye a Pitágoras el haber ideado la tetractis, la figura triangular compuesta por 10 puntos ordenados en 4 filas. Fue un símbolo de especial importancia para los pitagóricos, que solían juramentar en su nombre. Clasificación de los números. La obsesión por los números y la adoración que les profesaban condujeron a los pitagóricos a un estudio minucioso de los números. Establecieron diversas clasificaciones, entre otras la distinción entre pares e impares, tal y como lo hacemos hoy, también otras más curiosas. Algunas de ellas son los números triangulares, los números cuadrados, los números perfectos. En otro video hablaremos sobre los números de Pitágoras. El símbolo de la escuela pitagórica y por medio del cual se reconocían entre sí dentro de la hermandad la estrella de 5 puntos inscrita en un pentágono que ellos llamaban pentalfa, 5 alfas. Calcularon la relación que existía entre una diagonal y un lado del pentágono y encontraron que era siempre la misma. Lo llamaron razón áurea. Este cociente o razón se llama actualmente la razón áurea. El número que resulta f es igual a 1,61803398,875 se llama número áureo o número de oro. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema. Y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.